Imagina por un instante que las palabras que salieron de tu boca ayer todavía flotan en el aire, como ecos que se niegan a desaparecer. Esa conversación que terminó en silencio pesado, en miradas desviadas, en un nudo en la garganta que ni siquiera el tiempo parece querer desatar. ¿Y si te dijera que hay un camino para reparar esa herida? ¿Y si en apenas 3 pasos claros pudieras reabrir un puente que parecía destruido? El misterio está en lo que dijo Jesús en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No es solo una frase, es la llave que puede desbloquear lo que parecía perdido. Pero antes de correr hacia la respuesta, necesitamos mirar de frente el dolor que te trajo hasta aquí. Porque detrás de cada palabra no dicha, detrás de cada gesto frío, hay una historia. Y quizá esa historia es muy parecida a la tuya. Piensa en Marta, una joven que siempre llevaba la sonrisa en el rostro. Un día, en un diálogo breve con su mejor amiga, las palabras se torcieron, un malentendido, una frase dicha con tono equivocado, y de pronto la relación se quebró. Marta pasó noches sin dormir, repasando mentalmente cada segundo de esa charla, deseando volver atrás, pero sabiendo que eso era imposible. Ella sentía que la distancia crecía más y más. Y fue en ese silencio que encontró este versículo. Juan 13:34. No le dio solo consuelo, le dio una estrategia. La tensión que Marta vivió no es distinta a la tuya. Es ese mismo peso que hace que el corazón lata más rápido cuando piensas en la persona con la que discutiste. Es esa duda de ¿debería escribir? ¿Debería llamar? ¿Y si me rechaza? Y ahí es donde el secreto se empieza a revelar. Jesús no dijo ámense cuando sea fácil, sino ámense como yo los he amado. Ese cómo cambia todo. Es radical. Es un amor que no depende del orgullo ni de la conveniencia. En este primer tramo del camino, quiero que guardes esto en tu mente. La reparación no comienza en el otro, comienza en ti. El primer paso no es pronunciar una disculpa perfecta, ni encontrar las palabras mágicas. El primer paso es alinear tu corazón con el modelo de Jesús. Y eso es lo que en unos minutos te voy a mostrar. Pero para que no te pierdas, son 3 pasos, 3 movimientos espirituales y prácticos que puedes iniciar hoy mismo. No mañana, no cuando la otra persona esté lista, sino hoy. Y aquí está el detalle que cambia el juego. Cuando Marta decidió aplicar este mandamiento, no fue con un gran discurso, fue con un gesto sencillo, y ese gesto abrió una puerta que parecía cerrada, pero no te revelaré aún cuál fue. Quiero que sientas la anticipación, porque el mismo tipo de gesto está esperando en tu historia. Mientras sigues conmigo, piensa en esto. ¿Y si la conversación rota es la oportunidad de tu vida para experimentar el amor de Dios en carne viva? ¿Y si ese silencio incómodo fuera el terreno fértil para un milagro relacional? Porque la promesa es clara. Al final de este camino, no solo entenderás cómo reparar esa conversación, sino que también descubrirás cómo un mandamiento antiguo, pero siempre nuevo, puede transformar tu forma de amar. Antes de entrar en el primer paso, respira hondo y recuerda que este viaje no es solo para escuchar, es para accionar. Y quiero invitarte, incluso ahora, a escribir en los comentarios. Hoy decido dar el primer paso, porque al hacerlo, no solo marcas un compromiso con tus palabras, sino que también ayudas a otros que leen y se dan cuenta de que no están solos en esta batalla. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, compártelo con alguien que sabes que también necesita reparar una conversación. La pregunta es, ¿estás listo para descubrir cuál es el primer movimiento que desbloquea todo? Porque lo que voy a contarte en el próximo capítulo puede cambiar la forma en que entiendes cada diálogo que tuviste en tu vida.
El primer paso para reparar esa conversación comienza con un acto invisible, pero poderoso. Revisar tu corazón antes de abrir tu boca. Marta lo descubrió de manera inesperada. La noche después de la discusión con su amiga, ella estaba lista para escribir un mensaje impulsivo, lleno de explicaciones, de justificaciones y hasta de pequeñas acusaciones escondidas. Pero en el último segundo, recordó esas palabras de Jesús, como yo os he amado. No podía escribir desde la herida, necesitaba escribir desde el amor, y entonces hizo algo distinto. Se arrodilló y oró. No fue una oración larga ni elegante, fue un suspiro sincero. Señor, dame tu mirada para hablar. Ese es el primer paso. Invitar al Espíritu Santo a ser parte de tu conversación antes de que la conversación suceda. Parece pequeño, pero es decisivo. Porque cuando no lo haces, el orgullo habla más fuerte que la compasión. Y cuando lo haces, algo se ablanda dentro de ti, como si el peso de la ofensa se empezara a diluir. No significa que el dolor desaparezca, pero significa que ya no tiene el control. La tradición cristiana siempre ha enseñado que el amor verdadero no es emoción pasajera, es elección. Padres de la Iglesia como Agustín decían que amar es orientar la voluntad hacia el bien del otro, aunque eso duela. Y eso es exactamente lo que Jesús propone. Si antes de acercarte a esa persona eliges ver su valor en vez de su error, ya diste el primer paso hacia la restauración. Marta sintió la diferencia. En vez de redactar un mensaje largo, lo borró todo. Cerró el celular, respiró profundo y dijo, mañana voy a buscarla, pero no para hablar de mi versión, sino para escuchar la suya. Ese cambio interior fue el verdadero inicio de la reparación. Y aquí está la clave. Reparar no empieza en lo visible, empieza en lo secreto. El detalle que transforma no es lo que dices primero, sino desde dónde lo dices. Quiero que pienses en tu propia conversación pendiente. Tal vez todavía te duele recordar las palabras que salieron o la indiferencia con la que te respondieron. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de buscar tener razón, buscas reflejar amor? El primer paso no es ganar el argumento, es ganar el corazón. Y eso solo se logra cuando tu mente se alinea con el corazón de Cristo. No olvides lo que te prometí. En este viaje hay 3 pasos. Ya viste el primero, y aunque parece sencillo, es el cimiento. Sin él, los otros no funcionan. Pero no te adelantes, porque en el próximo paso descubrirás cómo pasar del corazón al gesto, cómo traducir ese amor interior en una acción concreta que puede abrir la puerta al diálogo. Y será tan práctico que podrías aplicarlo hoy mismo, incluso en la conversación más tensa. Antes de seguir, quiero hacerte una invitación especial. Escribe en los comentarios qué conversación necesitas reparar. No des todos los detalles, solo escribe algo como «Tengo un puente que necesito reconstruir». De esa manera, no solo te comprometes delante de Dios, sino que también otros verán tu fe y se animarán a dar su propio paso. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque cada enseñanza está diseñada para que experimentes una transformación espiritual diaria. Imagina lo que pasará en unos minutos cuando veas el segundo paso desplegarse. Imagina que la tensión que te ha robado la paz se convierte en un momento de gracia. Imagina que esa persona no te rechaza, sino que se sorprende con tu gesto. ¿Quieres saber cuál es ese gesto y cómo darlo? Te lo revelaré en el próximo capítulo. El segundo paso para reparar esa conversación es pasar del corazón a la acción. No basta con sentir amor o desear reconciliación. El amor bíblico siempre se manifiesta en gestos visibles, en movimientos que tocan al otro de manera práctica. Jesús
antes de dar el mandamiento de Juan 13:34, hizo algo que dejó a los discípulos desconcertados. Se levantó de la mesa, tomó una toalla y les lavó los pies. Ese acto humilde preparó el terreno para que sus palabras tuvieran autoridad. El amor se hace creíble cuando se convierte en acción. Marta entendió esto la mañana siguiente. Caminó hacia la casa de su amiga con el corazón temblando, aún insegura de lo que diría. Pero llevaba algo en la mano, una taza de café caliente, el mismo que solían compartir cuando estudiaban juntas. No necesitó palabras al inicio. El gesto rompió el hielo que las palabras habían endurecido. Su amiga, al abrir la puerta y ver el café, sonrió tímidamente. Ese detalle simple fue suficiente para decir sin hablar: todavía te valoro, todavía te elijo como amiga. Así funciona el segundo paso, dar un gesto intencional que hable más alto que cualquier argumento. No es el momento de defenderte, ni de demostrar que tenías razón. Es el momento de recordar al otro que el vínculo vale más que la herida. A veces es un mensaje breve con un «pensé en ti y oré por ti hoy». A veces es un objeto simbólico, una nota escrita a mano, o simplemente aparecer con disposición de escuchar. El punto no es el tamaño del gesto, sino su autenticidad. Piensa en lo que eso puede significar en tu situación. Tal vez fue una discusión con un familiar y lo que necesitas no es explicar todo de nuevo, sino enviarle esa foto que sabes que le hará sonreír. Tal vez fue un malentendido con tu pareja y lo que necesitas no es otro debate, sino un abrazo que diga: estoy aquí, aunque no tengamos todas las respuestas. O quizás fue con un compañero de trabajo y lo que abrirá la puerta no es una conversación pesada, sino un pequeño favor inesperado que demuestra respeto. Los expertos en relaciones coinciden en algo: los conflictos rara vez se resuelven con más palabras, sino con acciones que restauran la confianza. Y esa sabiduría ya estaba en las Escrituras. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es como si el cielo nos dijera: menos discursos, más gestos. En Mendelssohn, la historia de Marta, el café se convirtió en un símbolo. Al entregarlo, su amiga la miró con lágrimas en los ojos y dijo: pensé que me habías olvidado. Esa simple taza abrió la conversación que ninguna de las dos se atrevía a iniciar. Y lo más sorprendente es que la reconciliación no comenzó con explicaciones, sino con un detalle. Aquí está el misterio que quiero dejarte. El segundo paso no es resolver, es acercar. No se trata de terminar la conversación rota de inmediato. Se trata de abrir la puerta para que la conversación pueda suceder. Ese gesto es la llave que gira lentamente y hace que el otro baje la guardia. Ahora te pregunto, ¿ya tienes en mente cuál podría ser ese gesto en tu caso? Tal vez todavía no lo ves claro, pero guarda esta semilla. El amor verdadero siempre encuentra un modo de hacerse tangible. Y antes de pasar al tercer paso, el clímax de este camino, quiero retarte a algo práctico. Escribe en los comentarios. ¿Qué gesto pequeño podrías dar hoy mismo? No esperes a que la situación sea perfecta. Comparte tu idea y verás que otros también se inspirarán en tu decisión. Y no olvides suscribirte, porque lo que sigue es el corazón de todo este proceso. ¿Cómo transformar ese gesto en una conversación restauradora? En el próximo capítulo te voy a revelar el paso más decisivo de todos. Es el momento en que las palabras regresan, pero ya no cargadas de veneno, sino llenas de gracia. Te advierto, este tercer paso no es fácil, pero si lo das, la reparación será profunda. ¿Quieres descubrirlo? Entonces acompáñame en lo que viene. El tercer paso para reparar esa conversación es hablar con verdad y gracia al mismo tiempo. Aquí es donde la mayoría tropieza,
porque solemos inclinarnos hacia un extremo, o decimos la verdad sin cuidado, hiriendo aún más, o decimos solo lo que el otro quiere escuchar, evitando la profundidad. Pero Jesús nos mostró otra manera. En sus diálogos Él nunca ocultó la verdad, pero siempre la envolvía en un amor que no rechazaba. La Escritura lo describe como lleno de gracia y de verdad. Y esa combinación es la fórmula de la reconciliación. Marta y su amiga se sentaron en la sala con las tazas en la mano. El silencio inicial fue incómodo, como si ambas esperaran que la otra hablara primero. Fue entonces cuando Marta recordó la oración que había hecho la noche anterior. Con voz suave dijo: «No vine a convencerte de nada, solo quiero escucharte. Si te dolió lo que dije, quiero entender por qué». Esa frase cambió el rumbo de la conversación. No comenzó con defensa, sino con apertura. Su amiga respiró profundamente y empezó a contar cómo se sintió herida, cómo interpretó las palabras, cómo la inseguridad la había hecho reaccionar. Marta escuchó sin interrumpir, aunque por dentro tenía mil ganas de aclarar. Ese es el poder de este tercer paso: dar espacio a la otra persona para expresar su dolor antes de presentar tu versión. Porque cuando alguien siente que ha sido escuchado, se abre a escuchar también. Cuando interrumpes o defiendes, la herida se agranda. Pero cuando haces silencio y prestas atención, el corazón del otro empieza a ablandarse. Una vez que Marta escuchó, entonces habló. No con un discurso ensayado, sino con sinceridad. «Perdóname si mis palabras te hicieron daño. Esa nunca fue mi intención». No se trató de decir que todo era su culpa, sino de reconocer que las palabras habían lastimado, aunque no lo hubiera querido. Su amiga, sorprendida por la honestidad, respondió: «Yo también reaccioné mal. Te extrañé mucho». Y lo que parecía imposible sucedió. La distancia se transformó en cercanía, y las lágrimas abrieron paso al abrazo. Quiero que notes algo importante. El tercer paso no es simplemente pedir perdón, es crear un ambiente de gracia donde ambas partes puedan ser vulnerables sin miedo. Y eso solo sucede cuando recuerdas el modelo de Jesús, quien nos amó aun cuando nosotros éramos incapaces de corresponder. Aquí aparece un secreto espiritual profundo. Cada conversación rota es, en realidad, una oportunidad de practicar el amor que Jesús nos ordenó. No se trata solo de arreglar un problema humano, se trata de reflejar un amor divino. Cuando eliges hablar con verdad y gracia, no solo restauras un vínculo, también experimentas una dimensión del Evangelio en tu vida diaria. Ahora quiero que pienses en tu propia situación. Tal vez imaginas lo difícil que será escuchar al otro sin interrumpir. Tal vez te aterra la idea de pedir perdón. Pero ¿qué pasaría si al otro lado de esa dificultad está la paz que tanto necesitas? ¿Y si el acto de vulnerabilidad se convierte en el puente hacia la sanidad? Este tercer paso es el clímax, pero no el final. Porque una conversación reparada necesita ser sostenida en el tiempo. El amor no es un acto único, es una práctica diaria. Y lo que voy a mostrarte en los próximos capítulos es cómo mantener esa reconciliación viva, cómo fortalecer el vínculo para que no vuelva a romperse con facilidad. Antes de continuar, quiero invitarte otra vez. Si este mensaje te está desafiando, escribe en los comentarios la frase «Decido hablar con gracia». Al hacerlo, declaras públicamente que tu meta no es ganar discusiones, sino ganar corazones. Y si todavía no compartiste este video con alguien que necesita escuchar esto, hazlo ahora. Puede ser la chispa que despierte reconciliaciones en muchos hogares y amistades.
En el siguiente capítulo vas a descubrir cómo este mandamiento nuevo de Jesús no solo repara conversaciones, sino que crea una cultura de amor donde cada diálogo se convierte en un lugar seguro. Y lo que vas a leer ahí puede ser la clave para transformar no solo una relación, sino toda tu forma de comunicarte. Cuando Jesús entregó a sus discípulos ese mandamiento nuevo en Juan 13:34, no lo hizo como una sugerencia pasajera, sino como un fundamento para una nueva forma de vivir. Amar como Él nos amó no significa resolver un conflicto aislado, sino aprender a construir un ambiente donde el amor es la norma y no la excepción. Aquí es donde la conversación reparada se convierte en algo más, una oportunidad de crear una cultura de reconciliación. Marta y su amiga, después de abrazarse, no se quedaron únicamente en el alivio del momento. Decidieron hacer un pacto. Cada vez que hubiera un malentendido, en vez de dejar que creciera en silencio, lo hablarían con calma. No querían volver a caer en el mismo patrón de orgullo y distancia. Esa decisión fue más importante que el gesto del café o la disculpa inicial, porque marcó un antes y un después en la forma en que se comunicarían. Y este detalle es clave. Reparar no solo es remendar, es fortalecer. Piensa en tus relaciones. Quizás logres pedir perdón, dar un gesto y tener una conversación honesta. Pero si después regresas al mismo hábito de callar lo que sientes, acumular resentimiento o responder desde la ira, el círculo se repetirá. La verdadera transformación sucede cuando decides instalar una nueva dinámica. Hablar pronto, escuchar más y elegir siempre el amor por encima del orgullo. Los psicólogos lo llaman hábitos de comunicación saludable. Las Escrituras lo llaman simplemente andar en amor. Y el fruto de eso es evidente. Menos malentendidos, menos heridas, acumuladas más confianza, más paz. Porque el amor no elimina los conflictos, pero cambia radicalmente la manera en que los enfrentamos. Recuerda cómo Jesús trataba a sus discípulos. Ellos fallaban, discutían entre ellos, lo abandonaban incluso, pero Él nunca cerró la puerta. Siempre volvía a llamarlos, a restaurarlos, a mostrar que la relación valía más que el error. Eso es amar como Él nos amó. Y cuando decides hacer lo mismo, tus conversaciones no solo se reparan, se convierten en un espacio donde la otra persona sabe que puede ser sincera, sin miedo al rechazo. Marta me contaba que, después de esa experiencia, hasta sus demás amistades cambiaron. Descubrió que podía aplicar los mismos 3 pasos en otras conversaciones: orar antes de hablar, dar un gesto intencional y hablar con gracia. Y en poco tiempo, las relaciones que parecían frágiles comenzaron a sentirse más seguras, porque lo que empezó como un momento doloroso terminó siendo una escuela de amor. Y aquí quiero dejarte un reto espiritual. Pregúntate, ¿quiero solo reparar una conversación? ¿O quiero crear un estilo de vida donde cada palabra que digo lleve la marca del amor de Cristo? Porque lo segundo es lo que trae transformación real y duradera. Y si tu respuesta es sí, entonces este capítulo es tu punto de partida. Escribe en los comentarios: elijo crear una cultura de amor. Ese simple acto de escribirlo será como declarar una semilla sobre tu vida, un compromiso que no solo te impacta a ti, sino que inspira a quienes leen y también anhelan lo mismo. Pero aún hay algo más profundo que necesitas saber, porque reparar una conversación y construir una cultura de amor no significa que nunca volverás a fallar. El error puede repetirse, la herida puede volver a aparecer. Y en ese momento, muchos se frustran y sienten que todo lo que hicieron fue en vano. ¿Cómo enfrentar ese ciclo sin perder la esperanza? Ese será el misterio que vamos a desvelar en el próximo capítulo.
Lo que viene puede liberarte de la culpa y darte la fuerza para seguir adelante aun cuando tropieces otra vez. Si alguna vez pensaste, ¿de qué sirve intentarlo si siempre termino fallando? Lo que leerás a continuación puede ser la respuesta que estabas esperando. El amor no es lineal y reparar conversaciones tampoco lo es. Hay días en que todo parece fluir con gracia y otros en los que la herida vuelve a abrirse como si nada hubiera cambiado. Aquí es donde muchas personas se frustran porque sienten que el esfuerzo no vale la pena. Pero en realidad, estos tropiezos son parte natural del proceso. Y la clave está en aprender a levantarse sin rendirse. Marta y su amiga, semanas después de 1900 haberse reconciliado, volvieron a tener un malentendido. Fue algo pequeño, una respuesta seca en un chat, interpretada como indiferencia. Al principio, ambas sintieron ese mismo nudo en el pecho de antes, y la tentación de alejarse regresó. Pero esta vez algo fue distinto. Marta recordó el pacto que habían hecho y decidió aplicar de nuevo los 3 pasos. Antes de reaccionar, oró en silencio. Luego envió un mensaje breve y amoroso. Tal vez entendí mal lo que dijiste, pero quiero escucharte con calma. Ese gesto impidió que el conflicto creciera. Y en la conversación siguiente, ambas pudieron aclarar sin volver a herirse. Este episodio enseña algo vital. Reparar no significa que nunca habrá nuevas grietas, significa que ahora tienes herramientas para restaurar rápido. Y esa habilidad es más valiosa que cualquier perfección ilusoria. Porque en la vida real, la perfección no existe. Lo que existe es la gracia de levantarse una y otra vez. Jesús lo ilustró con su trato hacia Pedro. Aunque Pedro lo negó 3 veces en la noche más oscura, Jesús no lo descartó. Al contrario, después de resucitar, fue a buscarlo, lo miró a los ojos y lo restauró con amor. Ese ejemplo nos recuerda que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para experimentar la profundidad de la gracia. Quiero que lo apliques a tu situación. Si en el proceso de reparar una conversación vuelves a equivocarte, no te castigues con pensamientos como «no sirvo para esto» o «siempre arruino todo». Más bien, recuerda que cada intento sincero cuenta. Cada paso hacia la reconciliación fortalece tus músculos espirituales. Y cada nueva aplicación del mandamiento de Jesús hace que tu corazón se parezca más al suyo. El beneficio psicológico de este enfoque es inmenso. Cuando entiendes que el fracaso no cancela el progreso, reduces la ansiedad, aumentas tu resiliencia y te das permiso de seguir intentando. Y lo más importante, experimentas la paz de saber que Dios no mide tu valor por tu desempeño, sino por su amor constante. Aquí quiero hacerte un llamado. No te rindas. Si ya diste el primer paso, si ya intentaste un gesto, si incluso ya tuviste una conversación honesta, no te frustres si algo vuelve a salir mal. El amor que Jesús enseñó es perseverante. Escribe en los comentarios, no me rindo en amar. Esa declaración no es solo un compromiso contigo mismo. Es también un testimonio público de que eliges seguir el camino de Cristo aún en medio de las caídas. Y ahora te lanzo una pregunta que prepara el terreno para lo que viene. ¿Qué pasaría si esa conversación rota no fuera un obstáculo, sino un trampolín para descubrir un propósito mayor? Porque en el próximo capítulo vas a ver cómo cada reconciliación tiene un efecto más amplio de lo que imaginas. Lo que parece solo un diálogo entre 2 personas puede convertirse en una influencia que impacta a toda una familia, a toda una comunidad. Y eso, créeme, puede cambiar tu visión por completo. Lo que comenzó como una simple conversación rota, ahora se revela como algo mucho más grande. Un escenario donde el amor puede multiplicarse, porque cada reconciliación no se queda en
dos personas, genera un eco que toca a quienes están alrededor, y ese eco puede transformar familias, amistades y hasta comunidades enteras. Marta lo descubrió de una manera inesperada. Después de reconciliarse con su amiga, otras personas cercanas comenzaron a notar el cambio en su manera de relacionarse. Su hermana menor, que había visto la distancia y el posterior reencuentro, le preguntó, ¿cómo hicieron para volver a hablar después de tanto dolor? Marta compartió los 3 pasos: orar primero, dar un gesto intencional y hablar con gracia. Esa semilla se sembró en el corazón de su hermana, que tiempo después la aplicó en un conflicto con su propia compañera de estudios. Lo que parecía una experiencia aislada se convirtió en un modelo replicable. Así funciona el reino de Dios. Un acto de amor sincero nunca se queda en lo privado. Siempre inspira a otros a hacer lo mismo. Por eso Jesús dijo que, al amarnos unos a otros, todos reconocerán que somos sus discípulos. La marca no está en lo que predicamos con palabras, sino en cómo vivimos el mandamiento en lo cotidiano. Quiero que lo visualices en tu propia vida. Imagina que esa conversación que hoy te duele no solo termina en reconciliación, sino que se convierte en ejemplo para quienes te rodean. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo observan cómo manejas el conflicto y aprenden que hay otra manera distinta de resolver las tensiones. Sin que te des cuenta, te conviertes en un faro de luz en medio de un mundo acostumbrado a romper relaciones con facilidad. Los especialistas en dinámicas sociales afirman que los comportamientos de reconciliación se contagian. Cuando alguien elige perdonar, otros en el mismo grupo son más propensos a hacer lo mismo. Y lo que la ciencia describe, la Biblia ya lo había revelado. El amor cubre multitud de faltas y su fuerza es expansiva. Marta contaba que, después de restaurar su amistad, hasta el ambiente en su iglesia cambió. Personas que habían dejado de hablarse comenzaron a buscarse, inspiradas por lo que habían visto. Una cadena de reconciliaciones se desató, todo porque alguien se atrevió a aplicar 3 pasos sencillos. ¿Te das cuenta? Lo que parece una herida personal puede ser, en 1900, realidad, la semilla de un despertar colectivo. Aquí está la clave espiritual. Cuando reparas una conversación, no solo recuperas una relación, te alineas con el proyecto eterno de Dios, que es reconciliar al mundo consigo mismo. Tu pequeño acto de amor se conecta con un plan mucho más grande, y esa conciencia le da sentido a cada lágrima y a cada esfuerzo. Por eso, antes de seguir, quiero invitarte a declarar en los comentarios: mi reconciliación inspira a otros. Al escribirlo, no solo afirmas fe en tu propia historia, sino que proclamas que tu proceso será testimonio para muchos. Y si aún no compartiste este video, hazlo ahora, porque quizá alguien cercano necesita esa chispa de esperanza para animarse a dar su primer paso. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en cómo sostener esa influencia en el tiempo, porque no basta con tener un momento de reconciliación. Lo verdaderamente transformador es mantener un estilo de vida que contagie amor cada día. Y lo que vas a descubrir ahí puede ser la clave para evitar recaídas y para vivir en una paz constante. Sostener la reconciliación en el tiempo es el verdadero desafío, porque una conversación reparada puede convertirse en recuerdo hermoso o en semilla que sigue creciendo día tras día. Y la diferencia está en la constancia. Jesús no nos pidió amar solo en momentos puntuales, nos llamó a vivir en el amor como un estilo permanente. Amar no es un acto único, es un hábito que se cultiva. Marta entendió esto poco después de reconciliarse con su amiga.
Ambas habían recuperado la confianza, pero sabían que el pasado había dejado cicatrices. Decidieron entonces establecer un pequeño ritual. Una vez por semana se enviaban mensajes de ánimo con un versículo o una palabra positiva. Ese hábito, aunque simple, se convirtió en una red de seguridad. Cada vez que surgía un malentendido, esos mensajes previos recordaban que la relación estaba cimentada en algo más fuerte que las emociones pasajeras. Aquí está el principio. Para mantener la paz, necesitas cultivar intencionalmente la comunicación. No puedes esperar que el amor se sostenga solo, como si no necesitara cuidado. El amor, como una planta, florece si lo riegas constantemente. Y la forma de regarlo es con palabras de vida, con gestos pequeños, con decisiones conscientes. Piensa en tus relaciones. ¿Qué prácticas podrías incorporar para que la reconciliación no sea solo un momento, sino un camino? Tal vez una llamada periódica, un almuerzo mensual, una oración compartida o incluso una frase sencilla cada día como «Te aprecio, gracias por estar». Esos detalles, cuando se repiten, crean un suelo fértil donde la confianza puede crecer. La tradición cristiana nos recuerda que el amor se fortalece en comunidad. No se trata solo de dos personas, sino de invitar a Dios a estar en medio. Jesús prometió que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Eso significa que cada conversación reparada no solo es asunto humano, es espacio sagrado donde Cristo habita. Y si Cristo habita en esa relación, la reconciliación no depende únicamente de tu esfuerzo, sino de su gracia, que sostiene lo que tus fuerzas no alcanzan. Los beneficios emocionales de este estilo de vida son enormes. Vivir en reconciliación constante disminuye el estrés, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la sensación de propósito. Pero más allá de la ciencia, lo que realmente importa es que el alma encuentra descanso, porque ya no caminas cargando resentimientos, sino liviano, en paz. Marta decía que lo que más le sorprendió no fue la reconciliación en sí, sino la paz diaria que empezó a experimentar después. Era como si un peso invisible hubiera desaparecido, como si sus días tuvieran más luz. Esa paz se volvió su motor para mantener los hábitos que habían creado. Ahora quiero retarte a que pienses en un hábito específico que puedas empezar hoy mismo para mantener tus conversaciones sanas. Escríbelo en los comentarios. Mi hábito será... y completa la frase. Puede ser pequeño, pero lo importante es que sea constante. Esa práctica será tu ancla para no volver atrás. Pero aquí viene la pregunta que abre el siguiente capítulo. ¿Qué pasa cuando, a pesar de todo tu esfuerzo, la otra persona no quiere reconciliarse? ¿Qué hacer cuando tú das los 3 pasos, cultivas hábitos, pero el otro sigue distante? La respuesta a esa pregunta puede ser el punto más liberador de todo este viaje, y lo descubrirás en el próximo capítulo. ¿Qué sucede cuando haces todo lo que está en tus manos, das los 3 pasos, mantienes la constancia, pero la otra persona no quiere reconciliarse? Esta es la pregunta más difícil, porque toca la herida del rechazo, y sin embargo, también es la parte más liberadora. Porque aquí entendemos que la reconciliación es una invitación, no una imposición. Marta enfrentó este escenario con otra relación, distinta de la que había sanado. Con un familiar cercano intentó aplicar los mismos principios. Oró antes de hablar, dio un gesto intencional, abrió un espacio de diálogo con gracia, pero al otro lado encontró silencio y resistencia. Esa persona no estaba lista para perdonar. Marta sintió frustración, incluso culpa, como si hubiera fallado. Hasta que comprendió un secreto espiritual. Tu responsabilidad es amar, no controlar la respuesta del otro.
Jesús mismo vivió esto. Amó a Judas hasta el final, incluso le lavó los pies, sabiendo que lo traicionaría. Amó a Jerusalén, aunque muchos rechazaron su mensaje. Amar no garantiza siempre reconciliación visible, pero sí garantiza que tu corazón permanezca en paz. Porque lo que te corresponde no es el resultado, sino la obediencia. Aquí es donde el mandamiento de Juan 13:34 cobra un sentido más profundo. Amar como Él nos amó significa también aceptar que el amor puede ser rechazado, pero nunca debe ser retirado. Tu tarea es sembrar. La cosecha depende de Dios y de la disposición del otro. Esta verdad trae descanso, porque te libera de la carga de intentar forzar lo que no está en tus manos. Quiero que pienses en tu situación. Quizás ya intentaste reconciliarte y no viste cambios. Quizás la otra persona sigue distante o incluso indiferente. No significa que fracasaste, significa que sembraste una semilla que aún no germinó. Y a veces, esas semillas tardan meses o incluso años en brotar. Pero mientras tanto, tu obediencia ya te dio fruto, la libertad de saber que hiciste tu parte. Los psicólogos llaman a esto soltar el control externo, y la Biblia lo llama vivir en paz con todos, hasta donde dependa de vosotros. Esa frase es clave, hasta donde dependa de ti. Más allá de eso, es terreno del otro y de Dios, y descansar en esa verdad trae un alivio indescriptible. Marta me decía que, aunque la reconciliación con ese familiar no se dio de inmediato, su corazón ya no cargaba con amargura. Podía orar por él sin resentimiento, podía mirarlo sin odio, y esa paz interior fue suficiente para mantener la esperanza. Meses después, ese familiar la buscó sorprendentemente con un deseo de hablar. Lo que parecía imposible comenzó a abrirse. En su tiempo, quiero invitarte ahora a escribir en los comentarios: yo hago mi parte y confío en Dios. Esa declaración es liberadora, porque significa que ya no vivirás preso de la respuesta del otro, sino confiado en que el amor nunca es en vano. Y ahora llegamos al último capítulo, donde descubriremos la gran conclusión de todo este camino. Cómo estas tres acciones no solo reparan una conversación, sino que reflejan el mismo corazón de Dios, convirtiendo tu vida en un testimonio viviente del amor de Cristo. El cierre te mostrará que no fue solo una enseñanza, sino una invitación a una transformación completa. Has llegado al final de este camino y ahora puedes ver con claridad que todo lo que Jesús dijo en Juan 13:34 no era una teoría, sino una práctica concreta para transformar relaciones y corazones. 3 pasos sencillos, pero profundamente espirituales. Orar antes de hablar, dar un gesto intencional y conversar con verdad y gracia. Juntos forman un círculo que no solo repara una conversación, sino que abre un estilo de vida donde el amor tiene la última palabra. Marta lo entendió así cuando miró hacia atrás. Lo que empezó con un malentendido que parecía irreversible, terminó siendo la escuela más grande de su vida. Descubrió que cada paso no solo sanaba un vínculo, también la hacía más parecida a Cristo, porque reparar conversaciones no es simplemente llevarse bien, es reflejar el carácter de aquel que nos amó hasta la cruz. Cada vez que eliges amar en medio del dolor, estás predicando con tu vida más fuerte que con cualquier sermón. Piensa en tu historia. Quizá recuerdas aún esas palabras que dolieron, ese silencio pesado, esa puerta que parecía cerrada. Pero ahora sabes que no estás atado a la ruptura, tienes un camino. Puedes dar el primer paso hoy mismo, aunque tiemble tu voz, aunque la respuesta del otro sea incierta. Y aunque la reconciliación tarde, ya diste lo más importante, sembraste amor. El misterio de todo esto es que, al reparar una conversación, no solo restauras una relación humana,
También participas del gran proyecto de Dios, que es reconciliar al mundo consigo mismo. Cada gesto de perdón, cada palabra llena de gracia, cada acción intencional es una chispa de ese amor eterno que sigue ardiendo en medio de la oscuridad. Y esa chispa puede encender corazones mucho más allá de lo que imaginas. Quiero dejarte con esta verdad. Lo que hoy parece una herida puede convertirse mañana en un testimonio. Lo que hoy es un silencio roto puede ser mañana una canción de gratitud. Porque el amor de Cristo tiene poder no solo para reparar, sino para hacer nuevas todas las cosas. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a escribir en los comentarios: decido amar como Cristo. Que esa frase sea tu compromiso y tu oración, y comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar que aún hay esperanza. Porque nunca sabes cómo una palabra puede ser la chispa de una reconciliación que cambie destinos. Ahora, quiero dejarte con un suspenso necesario. Si hoy aprendiste cómo reparar una conversación, en el próximo video descubrirás cómo mantener tu corazón blindado contra la ofensa para que no cargues con heridas innecesarias, porque la prevención es tan poderosa como la sanidad. Y lo que vamos a revelar allí puede ser la clave para vivir en paz continua.